Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde, que lleva por título Tradiciones. Bueno, para avalar lo que vamos a exponer, vamos a tomarnos del libro a los Gálatas, la carta a los Gálatas del apóstol Pablo. En el capítulo 1 vamos a leer versos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta. Gracias, Señor Jesús. Bueno, vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Como decía, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Bueno, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, era un hombre de la nación judía, que se guiaba por el judaísmo, lleno de tradiciones conforme a sus padres. Y un hombre apegado a la ley, celoso de la ley. Y este hombre nos muestra cómo hoy en día hay muchas personas que dicen ser cristianos y no son nada más que judaístas, porque andan conforme a las leyes y las tradiciones de los fariseos. Así de sencillo. Y el apóstol Pablo nos habla de un tiempo pasado de él, en el que él hacía equivocadamente, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus tradiciones. Y en el verso 2, en el capítulo 2 dice: y subí por revelación y expuse el evangelio y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Y dice en el verso 3: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Querían obligarlo, los apóstoles querían obligarlo a circuncidarse. Muchas personas hoy en día viven un evangelio, no es que hayan dos evangelios, sino que viven un evangelio diferente, porque no entienden que hay tiempos de ley y hay tiempo de gracia, y hoy estamos en el tiempo de la gracia. Por lo tanto, la circuncisión de nada sirve, de nada vale. Hoy en día es tiempo de que el hombre se arrepienta y se bautice en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces recibirá el don del Espíritu Santo. No es tiempo de ley ni de tradiciones como algunos, porque algunos viven conforme a las tradiciones. Muchas iglesias tienen tradiciones, que ellos se visten de tal manera, que ellos hablan de tal manera, que ellos tienen reglas dentro de la iglesia que las han impuesto a ellos, y no se guían conforme a la palabra de Dios, que es la guía principal de apóstoles y profetas. Dice que ese es el fundamento de apóstoles y profetas, la palabra de Dios. Por lo tanto, hay gente que se deja llevar por las tradiciones y de la gracia se desprende, porque los que por ley se justifican, de Cristo se desprenden, y la gracia es Cristo. Fue entregado por nuestras rebeliones y pecados,
para que todo aquel que en Él cree sea resucitado, como Él fue resucitado. Dice que el Cristo murió y resucitó al tercer día. Por lo tanto, todos los que creen en Él serán resucitados. Y el que no, tiene por inmunda la sangre de Cristo. Así de simple es el asunto. Si hay alguna persona que sea un religioso que no se ha dado cuenta que está bajo la sumisión de los hombres, quiero decirle que el apóstol Pablo nos relata aquí diciendo en el verso 16 del capítulo 1 de los Gálatas, dice así: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida ni con carne ni con sangre. Así que él no consultó a nadie. Él hizo conforme Dios le reveló. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo. Así debe ser el hombre. Debe hacer conforme Dios le revela. Debe hablar conforme Dios le indica y no conforme a las tradiciones y fundamentos humanos. Porque dice las Escrituras, refiriéndose a esas personas: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, siguiendo como doctrina de hombre que le fueron impuestas. Muchos viven con imposiciones de reglas humanas. Y eso es anticristo. Porque los que somos de Cristo, también en Cristo resucitaremos. Y tenemos que vivir exactamente como lo hizo Cristo, que no se sometió a nadie. Así también Pablo, siendo imitador de Cristo, no se sometió a nadie. Y el varón de Dios de estos días no se debe someter a nadie más que a la palabra de Dios. El Dios de paz les bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Y para mí solamente su misericordia.